Ya, entonces la clase de hoy día justamente es sistema estomatognático. Y lo primero que vamos a ver aquí es algo como adicional al estudio de lo que es la anatomía y la morfología, que son los planos del espacio. ¿Ya? El cuerpo se divide en diferentes planos para el estudio más fácil de las estructuras y los órganos de este, digamos, de este mismo cuerpo. Y si ustedes se fijan aquí, hay tres planos que están marcados con verde, con azul y con rojo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se divide el cuerpo? Básicamente para tener una vista del órgano en un corte, ya sea un corte sagital, que vendría siendo el rojito naranjo, donde nosotros vamos a dividir el cuerpo en forma anteroposterior, ¿ya? Y esto significa que vamos a tener un lugar del lado derecho del cuerpo, por lo tanto lo podemos ver desde este lado, vamos a ver la mitad, ¿cierto?, del cuerpo solamente, en el corte entonces lateral o sagital, vamos a tener entonces el lado derecho y vamos a tener el lado izquierdo. Eso es, entonces imaginémonos si cortamos nosotros este cuerpo humano acá, vamos a tener todos los órganos y los vamos a poder mirar desde el lado derecho o desde el lado izquierdo. Esto es básico para nosotros imaginarnos cómo está el diente, por ejemplo, si lo estamos observando desde arriba, desde abajo, desde el lado derecho, desde el lado izquierdo. Esto es básico para poder estudiar la morfología. ¿Ya? Nosotros recuerden que solamente nos vamos a dedicar a estudiar estructuras de la cabeza y del cuello, por lo tanto, esto es más que nada como cultura general para que ustedes comprendan. Bueno, luego tenemos este que es el corte verde donde lo podemos... Sí, mi amor, pregúntenme, Cami, ¿por el chat o por micrófono? Cami, ¿os levantaste la mano por casualidad? El cuerpo se divide para poder tener un mejor estudio de los órganos, para poder tener una mejor visión. Ya es una manera, es como una herramienta que se utiliza en la anatomía o en el estudio morfológico del cuerpo humano. Recuerde que esto después lo puedes volver a revisar o puedes buscar en la bibliografía, ya cuando tengas una duda. Entonces, vamos avanzando. El corte verde, ya es como que tomáramos, ¿cierto? Aquí una maquinita y cortáramos el cuerpo en dos partes también, pero vamos a cortarlo en un plano superior y en un plano inferior. Entonces ahora vamos a tratar de evitar de decir arriba y abajo, ya porque acuérdense que el lenguaje tiene que ir mejorando y ya vamos a utilizar entonces una terminología un poco más eficiente y un poco más técnica. Por lo tanto, cuando estemos hablando desde este sector, ¿cierto? Que está aquí con el puntero, vamos a estar hablando de un plano superior y aquí vamos a estar hablando de un plano inferior. Por lo tanto, el plano transversal divide nuestro cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. ¿Ya? Entonces, vamos resumiendo. El plano sagital, que es este, que está acá, el rojo, va a dividir nuestro cuerpo en dos mitades, una lateral derecha y otra lateral izquierda. El plano verde, que es el plano transversal, va a dividir nuestro cuerpo en el plano superior y en el plano inferior. Y finalmente nos faltaría este, que sería el plano frontal, ¿ya? Que es el azul, frontal, divide nuestro cuerpo, ¿cierto? En anterior y posterior. También divide entonces nuestro cuerpo en dos mitades, una posterior y una anterior. Entonces, eso sería lo básico. Ya aquí este tiene un error. Plano coronal. Se llama plano frontal. ¿Ya? Entonces, sagital, transversal y frontal, que sería el azul. Ya que esto no lo puedo variar porque está en PDF. Y este mismo monito lo puedes encontrar en cualquier
cualquier material que ustedes busquen en internet, en un PDF de anatomía básica, en un libro que ustedes tengan, en un atlas que ustedes tengan de estudio del cuerpo humano, y lo pueden leer con más detalle. Para lo único que nos sirve a nosotros en nuestra carrera es para que volvamos a analizar las piezas dentarias o la cavidad bucal y aprendamos a dividir nuestros arcos dentarios en arco superior, arco inferior. Después vamos mezclando, colocamos, por ejemplo, arco superior derecho, arco superior izquierdo, arco inferior derecho, inferior izquierdo. O sea, es una manera de poder organizar lo que nosotros estamos hablando y lo que estamos estudiando, ¿ya? Bueno, aquí está. Así es que van a tener aquí la descripción, ¿ya? Vamos a tener todos los ejes del espacio, eje vertical, el eje horizontal, el eje antero-posterior, todo lo que yo ya expliqué está en esta diapositiva. No es la idea que yo lo vuelva a leer, pero sí para que ustedes lo puedan estudiar. Los planos sagitales, los planos horizontales, los planos frontales, ¿ya? Ahí está la descripción para la Cami que estaba tomando apuntes seguramente. Así que ahí estaría digamos, las definiciones. Bueno, ¿qué es el sistema estomatognático? El sistema estomatognático es una unidad morfofuncional ubicada en la región craneofacial. Esta definición todos se la aprenden de memoria. Más que aprendérsela de memoria, yo necesito que ustedes entiendan dónde está ubicado, con qué estructura se compone, cuál es la importancia del sistema estomatognático. La idea es que ustedes puedan dar una definición más amplia aparte de esa, digamos, definición que es sumamente básica. Primero, que tiene una función determinada dado su morfología, o sea, unidad morfofuncional, o sea, tiene forma establecida, una forma definida, y cada huesito, cada músculo, cada estructura de este sistema tiene una función determinada. ¿Dónde está ubicada? En la zona craneofacial. Este sistema comprende todas las estructuras, dice, combinadas de la boca y los maxilares, manteniendo una relación recíproca y constante con el resto del organismo. Ya, entonces, ¿se acuerdan que yo en la primera clase dije que este sistema era como muy poco conocido en general? Porque no se pasa, ya no se pasa en el colegio, no se estudia. Pero bueno, este obviamente sistema tiene muchas funciones que están asociadas a digamos, a funciones de sobrevivencia. Y son tantas que ahí ustedes se van a dar cuenta lo importante que es la rehabilitación en esta área. Que la rehabilitación nosotros solamente la relacionamos con el tema de poder comer, ¿cierto? O sea, el hecho de que nosotros hagamos una prótesis, un puente o cualquier rehabilitación en boca o un implante, etcétera, uno asocia a que el paciente va a poder comer. Pero además hay otras funciones que están ligadas a este sistema. Aquí tenemos entonces realmente cuáles son los límites de este sistema estomatognático, porque miren, aquí en esta foto es una foto que está tomada, ¿cierto? O que representa un plano sagital de nuestro sistema estomatognático, porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros cortamos nuestro cuerpo en dos mitades, una lateral izquierda, lateral derecha, es un corte sagital. Por lo tanto, esta imagen es de un corte sagital. ¿Se fijan? Para eso es el estudio de los planos. Entonces, los límites, dice, es una unidad morfofuncional perfectamente definida, ubicada en la región craneofacial, es la zona limitada por un plano frontal que pasa por la apófisis mastoides, ya que estaría aquí aproximadamente en una línea, en este caso vertical, y dos líneas horizontales que pasan por los rebordes supraorbitarios, que está justamente este cuadradito, que lo marca, digamos, en forma como una cajita o como un cuadrado, ¿verdad? Todas las estructuras que están entonces dentro de estas líneas, la línea supraorbitaria y acá abajito,
hay un huesito que se llama hueso hioides, sería el límite inferior. Entonces tendríamos el límite anterior en las líneas horizontales que pasan por los rebordes supraorbitarias, más el huesito hioides, límite lateral que pasa por la apófisis mastoides y el límite anterior que corresponde básicamente a todos los tejidos faciales. ¿Ya? Esos son los límites perfectamente definidos en este caso del sistema estomatognático. Entonces, vamos a repetir. Límite superior, línea supraorbitaria. Límite inferior, hueso hioides. Límite anterior, tejidos faciales. Me faltó el límite posterior, que sería la faringe. Y ahí estaríamos. Y el límite lateral, que sería la apófisis mastoides. Entonces ahí tendríamos en este caso el perfecto cuadrado más o menos que forma este sistema estomatognático. Por lo tanto, todas las estructuras que se encuentran en esta cajita son aquellas estructuras que conforman este sistema. Ya, y para eso nosotros tenemos que hacer un recuerdo de los huesos del cráneo y de la cara. ¿Ya? Así que el primer trabajo que ustedes me van a hacer para la próxima clase, o sea, bueno, para la próxima semana, que va a ser con, obviamente, unos pequeños puntos ahí para la pruebita. Siempre ahí yo hago actividades. Me van a hacer un cuadro que es simplemente para reforzar esto de los huesos del cráneo y de la cara, porque se clasifican en cráneo y cara, y necesito entonces que ustedes me hagan un cuadro comparativo, más que nada descriptivo, de los huesitos del cráneo y de la cara, y me lo envíen a mi correo. Ya esta va a ser una tarea simple, donde ustedes tienen que recolectar información. Entonces, el correito es el Gilillo H, este es mi correo personal. Ojo, ¿por qué? Porque yo en este minuto soy su profe. Y eso tienen que tenerlo súper claro. Todo lo que sean tareas y todo lo que sea de los módulos van al Gmail. Todo lo que sea académico que ustedes necesiten mi apoyo con respecto a algo de la carrera, de los módulos, etcétera, van al correo ayep.cl. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí como tarea? Ustedes me van a hacer un cuadro donde ustedes me van a colocar el nombre del hueso, me van a colocar si es par o impar y una breve descripción de su ubicación. Nada más que eso. ¿Ya? Nombre, si es par o impar, obviamente si son del cráneo, si son de la cara, y la ubicación de ese hueso. ¿Ya? Eso es todo. Nada más que eso. Eso es para que ustedes hagan la tarea y para que ustedes los vayan revisando. Ya, entonces, aquí nosotros podemos observar, chiquillos, que hay huesitos entonces que no alcanzan a estar directamente en el sistema estomatognático. Como por ejemplo, el hueso frontal prácticamente no está dentro del sistema estomatognático. El huesito parietal tampoco y el occipital tampoco, que dentro de los huesos del cráneo entonces el frontal, el parietal y el occipital no estarían incluidos dentro del sistema estomatognático. Y es por eso que tengan cuidado porque en la descripción, cuando uno dice cuáles son los órganos o no, cuáles son las estructuras que conforman el sistema estomatognático, ustedes me dicen los huesos del cráneo. ¿Cuáles huesos? ¿Ya? Básicamente entonces no podemos incluir estos tres. ¿Por qué? Porque dijimos que esa cajita llegaba, ¿cierto?, a la apófisis mastoide, que corresponde a esa parte protuberante del huesito temporal. Por lo tanto, hasta aquí nomás llega el sistema estomatognático. Y después, obviamente, la parte inferior que estaría por aquí, que sería el huesito hioides. ¿Ya? Por lo tanto, la mayoría de los huesos que entran o que conforman el sistema estomatognático se encuentran en la cara.
Entonces tenemos mandíbula, maxilares superiores, el malar con el cigomático, el huesito temporal, el esfenoides, el etmoides, el vómer, todos los huesitos que están aquí, los huesos nasal derecho, nasal izquierdo, toda la parte, digamos, interna y huesitos de la cara. Miren, aquí tenemos entonces una vista sagital de nuestro cráneo y aquí tenemos una vista frontal de nuestro cráneo. Entonces, el punto es que si aquí llega el límite del sistema estomatognático, obviamente que la mayor parte del hueso frontal no se incluye dentro de lo que es el sistema estomatognático, ¿ya? Pero sí toda esta parte que está acá en la parte inferior. Y bueno, y ahí vamos a ir viendo detalles del maxilar, de los maxilares superiores, de la mandíbula, etcétera, que son los huesitos que a nosotros más nos interesan. Ya, ¿se entiende entonces el tema del plano sagital, lateral y frontal? Básicamente es para poder reconocer y para poder estudiar las estructuras desde un punto de un plano, digamos, en este caso, o una foto, una imagen, que va a ser tridimensional, por lo tanto tenemos que tener ese concepto para saber si lo estamos viendo desde arriba, desde un plano superior, si lo estamos viendo desde abajo, un plano inferior, lateral o frontal. ¿Ya? Esa es como la utilidad de la primera diapositiva que pasamos. Ya, entonces, nombre del hueso, si es par o impar, y ubicación, esa tarea me la tienen que mandar a más tardar el lunes, porque la clase es el martes. Así que ustedes el lunes me mandan todas las tareas. Esta es una tarea individual para que todos se vayan organizando y vayan haciendo este cuadrito. Ya, vamos, sigamos. Bueno, seguimos entonces con el tema de la introducción. Se supone que ustedes ya saben cómo surge la carrera de odontología. O sea, surge la odontología, surge la carrera de laboratorio dental, pero nosotros no somos un profesional que trabajemos en forma aislada. Nosotros formamos parte de este equipo y generalmente uno nombra al equipo como el asistente dental, el odontólogo y el laboratorista dental. Pero para nosotros poder realmente rehabilitar un paciente, también hay otros profesionales que van a funcionar en digamos, en esta área que es en la cabeza y el cuello. Fonoaudiólogos, también existen los higienistas dentales, aunque esta profesión aquí en Chile ahora no existe, existió hasta hace unos años atrás, pero ahora ya no. Otorrinolaringólogo, neurólogo y kinesiólogo. Ya todos entonces, más nosotros, más el odontólogo, etcétera, vamos a poder trabajar de manera integral para que este sistema estomatognático se rehabilite, ¿ya? Así es que no solamente somos nosotros los que vamos a hacer las prótesis y listo. O sea, el objetivo, como también les decía la semana anterior, de que nosotros sepamos dónde estamos trabajando es para que ese aparato protésico realmente cumpla con los requerimientos y se pueda adaptar a esa persona y finalmente la persona pueda realizar sus funciones. O sea, pueda sonreír, pueda respirar, pueda hablar, pueda hacer todas sus funciones de forma natural sin que ese aparato moleste o que moleste muy poquito, porque recuerden que nunca un aparato protésico va a ser igual que un diente natural. Y para eso nosotros tenemos que entender de que esta zona del cuerpo que aquí está en este dibujo, en un corte sagital, ¿cierto? Porque lo estamos viendo desde un lado derecho, vamos a tener demasiadas estructuras que hacen que este sistema sea extremadamente complejo, especializado y además muy peligroso y muy complejo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todos los componentes linfáticos, los nervios y todas estas estructuras están cerca de nuestro sistema central nervioso, nuestro sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener componentes y estructuras como los huesitos, los dientes, los músculos, las glándulas, el componente vascular,
componente linfático y los nervios. Todas estas estructuras conforman entonces un conjunto heterogéneo de tejidos y órganos que comprenden todo, digamos, las funciones. O sea, gracias a que todo esto funciona en forma interrelacionada, nosotros podemos realizar las funciones. Entonces, estructuras óseas, dientes, músculos, glándulas, componente vascular, componente linfático y nervios. Por eso, una infección en nuestra cavidad bucal, por eso es tan complejo las personas que fuman, y aquí un tema bien importante. Lamentablemente, el cáncer, en este caso, bucal, o que afecta digamos, a todas las zonas del sistema estomatognático, producto obviamente de factores externos, etcétera, etcétera, es muy, digamos, agresivo. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos una herida, un daño, ¿cierto?, en nuestras mucosas o en nuestra boquita en general. Es muy agresivo y es muy, muy peligroso toda la zona, ¿cierto? Esta zona digamos, que se llama el Triángulo de la Muerte, no sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado alguna vez eso? Del Triángulo de la Muerte. Que está en esa zona, ¿cierto? Más o menos. Bueno, esa zona se dice que es justamente el Triángulo de la Muerte porque uno tiende, ¿cierto?, a tener algún granito, alguna cosita, y uno siempre como que mete ahí mano, y eso puede provocarnos una infección grave, ¿ya? Incluso nos puede provocar la muerte. Entonces, por eso alguna mancha, algún lunar, alguna cosita que tengan en esa zona, ustedes tienen que acudir rápidamente al doctor, ¿ya? Porque es una zona muy peligrosa. Ya, entonces, nosotros vamos a tener aquí, en este sistema estomatognático, también unas articulaciones que son muy importantes, ¿ya? Ahora, generalmente las articulaciones uno las asocia a movimiento, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos solamente una que es dinámica, que es la famosa ATM o articulación temporomandibular, que sería la primera que está acá. Esta articulación, que obviamente es de diente a diente, es solamente una relación más bien estática, o sea, los dientes superiores se contactan con los dientes inferiores. Y esta tampoco es dinámica, o sea, tampoco hay movimiento, porque es el diente que se articula con el alveolo, ¿ya? Por lo tanto, estas tres articulaciones son sumamente importantes y forman parte del sistema estomatognático, ¿ya? Ya. Y ahora también tenemos que comprender de que todos estos órganos se ven desligados, tanto orgánico como funcionalmente, por muchos otros sistemas. O sea, vamos a tener entonces, en esta área, nuevamente sale aquí una foto en un corte sagital, donde vamos a tener el sistema digestivo asociado, el sistema respiratorio asociado, la fonación y la expresión facial. ¿Se fijan? Entonces, no es solo masticar, no es solo la parte, digamos, de comer, que los vamos a asociar a nuestra rehabilitación, sino que además nos va a afectar, ¿cierto? Si tenemos alguna enfermedad, algún daño, algún tema con nuestra ATM, algún dolor, algún tipo de inflamación, nos afecta a todo, nos afecta nuestra manera incluso de hablar. Si tenemos algo en nuestra lengua, alguna herida, ¿cierto? Cualquier cosita o pérdida de una pieza dentaria también nos va a afectar en nuestras expresiones, ¿cierto? Nuestra sonrisa y también en cómo nosotros vamos a hablar, ¿ya? Porque recuerden que hay algunas letras que nosotros necesitamos las piezas dentarias para poder pronunciarlas, ¿ya? Entonces la fonación o la fonoarticulación está ligada directamente a nuestra rehabilitación dentaria. Y por ende, también está asociado al
sentidos del gusto, del tacto, del equilibrio y la orientación. Básicamente, chiquillos, el equilibrio y la orientación tiene que ver porque todo este sistema está muy cercano, ¿cierto?, a todo lo que es el conducto justamente auditivo, y este es el órgano de los sentidos y del equilibrio. Por lo tanto, cuando nosotros estamos con algún problema en nuestra articulación, nuestra ATM, yo ya también les expliqué, creo que la primera clase, está tan cercano a la articulación temporomandibular que cuando tenemos algún dolor en esa zona, producto quizás de un golpe, producto de algo nervioso, las tensiones, ¿cierto?, el estrés que provocan bruxismo, eso nos puede provocar también un problema en nuestro equilibrio, en nuestra orientación, porque se inflama toda esa zona, ya toda la zona, en este caso de los conductos auditivos. Ya, y miren, esto es súper interesante porque nosotros siempre vamos a asociar a que estamos rehabilitando para la masticación. Sin embargo, hay diferentes funciones que se realizan con este sistema estomatognático. La función de la succión, que también ya la conversamos la semana pasada, la digestión oral, donde está incluida la masticación, la salivación, la degustación y la degradación inicial de los hidratos de carbono, de los alimentos en general, la deglución, la comunicación verbal, la sexualidad oral. Aquí tenemos la comunicación verbal, modulación, articulación de sonidos, habla, lo que ya expliqué, y en sexualidad oral, la sonrisa, la risa, la gesticulación bucofacial, los besos, entre otros. La respiración alterna y la defensa vital, la tos, la expectoración, el estornudo, el bostezo, el suspiro, la exhalación y los vómitos. O sea, ya podemos ampliar entonces nuestros conocimientos y darnos cuenta que este sistema está asociado a muchas funciones, que quizás hasta ahora nosotros no las teníamos en mente, ¿ya? Ahora, es sumamente entonces importante que ese aparato protésico que nosotros vamos a elaborar seguramente del 100% de los aparatos protésicos hay una gran cantidad de aparatos que terminan en el velador de los abuelitos. Entonces, también hay un tema ahí de conciencia de que este equipo odontológico sea capaz de que ese aparato protésico realmente funcione. No solamente un tema estético, sino también es un tema funcional. Y yo diría que siempre va a ser al revés. Primero la función y después la estética. Ya siempre la función va a ser mucho más importante porque no sacamos nada, ¿verdad? El paciente hace un tremendo esfuerzo por mandar a hacerse un aparato protésico para que después no lo use. O sea, generalmente eso ocurre, ¿por qué? Porque es un aparato externo, ¿cierto? No es algo natural. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de elaborarlos con materiales especializados, materiales que no produzcan alergias, etcétera, pero igual sigue siendo algo que no es de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tiende a rechazar esa estructura. Entonces, imagínense, lo importante, ¿cierto?, de nuestras piezas dentarias, y lo importante en este caso, miren, en el tema de la succión, el hecho de que el bebé pueda tomar leche materna en sus primeros meses de vida para poder realizar esa succión natural que yo les explicaba en la clase pasada, donde ese movimiento y ese ejercicio de succión le permite desarrollar estos maxilares de forma normal y natural, porque la mamadera y el chupete de silicona de goma no es lo mismo y ese ejercicio no se realiza de la misma manera. ¿Se fijan? Ya, y aquí viene lo interesante de este sistema, en que tiene muchas estructuras, pero estas estructuras se encuentran, ¿cómo? Mi plano pasa más por el velador que la PAME. Bueno, mire, yo le puedo contar que cuando yo me realicé mi plano, bueno, no sé si se los comenté, yo, para los que se vienen recién integrando, yo siempre cuento historias. Yo nunca me había querido hacer un plano. Primero, como que siempre traté, yo dije, pero ¿cómo no voy a poder salir de este tema del bruxismo en forma natural? Al principio, hace años atrás,
siempre los últimos días de los semestres siempre terminaba bruxando y después se me pasaba. Pero con este tema de la pandemia y de todo el estrés que significó el trabajo el año pasado para mí, y para, bueno, para todas las personas en realidad, pero yo digo para mí porque obviamente estoy contando mi historia, yo fui y me tomaron las impresiones para hacer el plano. Entonces, me lo hizo una estudiante que estaba en práctica en ese laboratorio dental y yo pensé, yo dije, uy, ¿cómo va a quedar ese plano? Bueno, quedó maravilloso y espectacular. Así que yo, aparte de sentirme así como súper orgullosa, fue una experiencia súper buena porque que una estudiante me hiciera mi plano, o sea, y que estuviera bien hecho, era lo mejor que me podía pasar. Bueno, el punto es que la doctora me dijo, tú te lo vas a poner por lo menos una semana de corrido, porque si no lo haces, no lo vas a usar nunca. Y eso es lo que le pasa a la PAME. ¿Por qué? Porque también es un hábito. O sea, tú tienes que, digamos, los primeros días es horrible, porque te ahogas, como que, no sé, como que te falta el aire, como que te falta todo, como que no vas a poder respirar, como que, no sé. Pero una vez que tú pasas el tercer y cuarto día, ya es algo más natural para ti, porque el cuerpo obviamente, el cuerpo se acostumbra. Pero, ¿sabes? Es tanta la fuerza que tú haces con tus músculos masticatorios, presionando tus dientes, que por ese dolor, yo por eso como que me arriesgué y lo uso, porque el dolor era tan impresionante que me dolía toda la cabeza, y realmente piensen ustedes que los dientecitos tienen también un sistema nervioso, eh, donde te va a doler al final el ojo, la cabeza, la frente, el músculo temporal. Entonces, ¿qué es lo que hace el plano? El plano ayuda a amortiguar esa fuerza, pero quizás si es tan horrible como lo comenta la PAME, quizás ese plano no está tampoco bien elaborado, bien diseñado, quizás es muy grande, exacto. Eso. Ah, también el hijo usa plano. Bueno, pero chiquillos, este tema de los planos es un ejemplo de que estamos mal. O sea, estamos estresados, o sea, tenemos que buscar alternativas porque el bruxismo y este sistema estomatognático está enfermo producto de nuestro sistema de vida. ¿Ya? Eh, Nosotros no hacemos ejercicio, no tenemos una buena alimentación, a veces trabajamos demasiado, somos súper ansiosos, nos preocupamos y no nos ocupamos, etcétera. Entonces, hay que buscar alternativas, ¿ya? Sigamos, entonces, dice aquí que el sistema estomatognático tiene diferentes tipos de estructuras y se dividen en tres partes, ¿ya? O en tres tipos, tres grandes grupos. Primero tenemos las estructuras pasivas o estáticas, las estructuras activas o dinámicas y las estructuras anexas. ¿Ya? Entonces vamos a ir definiendo una por una y ahí vamos a ir viendo qué es lo que está dentro de qué grupo. Como su nombre lo dice, po, estructura pasiva o estática, o sea, uno al tiro inmediatamente dice huesos, ¿cierto? Porque los huesos son estructuras que no tienen movilidad propia, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí los huesos basales porque son la base, ¿cierto? Donde se encuentran anclados nuestros dientes. Ya, porque a veces dice, profe, ¿por qué se llaman huesos basales? Porque obviamente son las bases también de nuestras arcadas, las bases de nuestra cavidad bucal. Ahora, tenemos, ojo, los maxilares superiores que son inmóviles y la mandíbula que es movible. A lo mejor alguien diga, pero pucha, profe, si la mandíbula se mueve, entonces, ¿por qué está dentro de las estructuras pasivas? Bueno, la mandíbula es un hueso que por sí solo no tiene movimiento, o sea, si se mueve la mandíbula es gracias a los músculos. Y ojo, porque el maxilar superior, siempre se habla del maxilar superior como uno solo, sin embargo tenemos un maxilar superior derecho y un maxilar superior izquierdo, por eso quiero que hagan la tarea, ¿ya? La tarea del cuadrito, porque a veces se han fijado en ese,
Ya volví, me desconecté. Ya, ahí sí. Que yo les estaba diciendo justo paré porque ya cuando veo que mi computador está como que se salió, no hablo, así que no se preocupen. Más flojo que la mandíbula de arriba, eso le estaba explicando. Si lo han escuchado ese dicho. Entonces, yo siempre pienso y digo, está súper mal dicho. Pero yo igual lo digo, pero cuando se lo digo a mis hijas se ríen porque saben que está mal. Porque primero, no existe la mandíbula de arriba. Y segundo, sí, no sé, el mío está malo igual. Y de hecho el otro día veía a la profe Romy que se salía, que volvía, que salía, volvía. Así que paciencia. Entonces, maxilar superior y maxilar inferior. El maxilar inferior es la mandíbula y esta es movible, ¿ya? Luego tenemos las ATM. Recuerden que las ATM son dos. Tenemos la ATM del lado derecho y la ATM del lado izquierdo, ¿ya? Por eso sale ahí ATMs en plural. Los arcos dentarios, que corresponden también a todo lo que son los dientes y el periodonto, y el huesito yoides y algunos huesos craneales. Entonces, ahí donde ustedes tienen que ver cuáles son los huesitos entonces craneales que sí alcanzan a estar dentro de este sistema. Recuerden que tenemos que sacar algunos que son los que yo les nombré hace poco, ya el occipital, los parietales y el frontal. Todos los demás huesitos sí estarían incluidos dentro del sistema estomatognático. Bueno, y dentro de lo que son las estructuras activas o dinámicas, principalmente nosotros nos tenemos que preocupar de este grupo que es el grupo de los músculos masticatorios, que se los tienen que aprender de memoria, y estos también. A ver, los músculos que están en este primer grupo, que corresponden entonces a las estructuras activas, porque sí tienen movilidad propia gracias a estos músculos, nosotros podemos abrir la boca, mover la mandíbula hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Se realizan diferentes tipos de movimientos, entonces tenemos que saber cómo se llaman y podemos realizar el proceso de la masticación. Por lo tanto, estos 4 musculitos que están acá son esenciales para nuestro trabajo, que son el músculo temporal, el músculo massétero y los pterigoideos. El pterigoideo externo y el pterigoideo interno, ya son 4 músculos, ¿sí? Y aparte de esos 4 músculos, a ver, estos 4 músculos tienen una función que es elevar la mandíbula. O sea, cuando usted está durmiendo, va en la micro, va no sé dónde, pero usted va durmiendo, ¿se han fijado que la gente abre la boca? Bueno, eso tiene una lógica. Y la lógica es que porque está durmiendo, obviamente estos músculos, que son los músculos elevadores, se relajan y por eso la mandíbula cae. O sea, no es que en forma natural nosotros andemos con la mandíbula cerrada. O sea, cuando nosotros estamos con la boca cerrada, es porque estos músculos están con cierta contracción, ¿ya? Ahora, esa contracción para mantener nuestra mandíbula elevada eh, es la que a ver, ¿cómo se podría decir? Se enferma de alguna manera cuando nosotros bruxamos. Porque en la noche, a pesar de que es un horario donde uno debiera descansar, estos músculos están sobreactivados y siguen en contracción profunda, tan contraídos que provocan el dolor en esa zona. Para yo poder abrir la boca, tengo otro grupo, ¿cierto?, de músculos que se llaman depresores mandibulares. Y dentro de los depresores mandibulares tenemos el digástrico, el miloioideo, el genioideo y el estiloioideo, ¿ya? Estos 3 que están aquí, que tienen obviamente terminación ioideo, 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 ¿es por qué? Porque sus inserciones musculares se encuentran por acá abajo, en el hueso ioides. ¿Ya? Entonces, estos se los tienen que aprender de memoria, chiquillos. El temporal, el massétero, los pterigoideos, el digástrico, el milo, geni y estilo.
¿Ya? Ahí ustedes busquen la manera de reconocerlos y de acordarse de esos musculitos. Musculatura de labios y mejillas también son importantes. El orbicular de los labios, las borlas del mentón, risorio y buccinador. Más que nada, estos funcionan en todo lo que son las expresiones faciales, ya sonreír, etcétera. Pero esto generalmente yo no los pregunto tanto como esto, ya o sea, en los exámenes, en todo eso siempre vienen este grupo que son los más importantes y que están asociados entonces sobre todo cuando uno va a realizar una rehabilitación de una prótesis total. ¿Por qué? Porque muchos de estos músculos, digamos, de la cavidad bucal, o sea, la parte interna, ¿verdad?, de la cavidad bucal, desalojan la prótesis cuando la persona sonríe o realiza los movimientos. Por lo tanto, ahí la profesora les va a explicar cuáles son las inserciones o los detalles musculares que tenemos que tener ojo cuando nosotros vamos a elaborar una prótesis, para que no se salga obviamente de la boca. Ya, entonces, vamos resumiendo. Tenemos entonces estructuras activas y estructuras pasivas. Y las estructuras anexas son las que están ahí en la fotito. Ya, entonces tenemos aquí, corresponden a glándulas salivales. Tenemos aquí la fotito para que vean ustedes las glándulas, dónde se encuentran ubicadas, la glándula parótida en toda esta zona, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Obviamente estas glándulas son las que van a producir la saliva. Ahora, ojo, para que nosotros podamos mantener las prótesis totales en boca, la saliva cumple una gran función. Y esa función es, digamos, a ver, ¿cómo les podría explicar? Es a través como de que se produzca, gracias a esa, digamos, humedad de las mucosas, un efecto ventosa con la prótesis, ¿ya? Eso se llama capilaridad. Entonces, las prótesis en el fondo quedan unidas a la mucosa por esta saliva. El problema que tenemos nosotros con los años es que estas glándulas salivales dejan de secretar la misma cantidad de saliva. Los abuelitos en general, obviamente las personas mayores tienen deterioro de todos sus órganos. Y lamentablemente en nuestras áreas también ocurre de que esta saliva entonces disminuye. Y por lo tanto a veces no es posible mantener las prótesis en boca si no existe la cantidad de saliva necesaria. Por eso existen aparatos protésicos que tienen reservorio de saliva. Ustedes dirán, pero profe, qué asqueroso. No, no es que sea una saliva de alguien que le echaron a la prótesis, no. Es saliva artificial. Y esto es súper interesante porque alguien podría decir, pero ¿cómo? O sea, mi prótesis tiene saliva. Sí, tiene saliva. ¿Y por qué? Porque dentro, digamos, de las paredes de la prótesis existen unos orificios, ¿cierto? Unos, digamos, como unos conductos donde ahí se inyecta la saliva artificial. ¿Habían escuchado alguna vez eso? Yo creo que no, porque es algo súper, súper poco sabido. Bueno, todas estas cositas que son obviamente cosas súper especiales, ustedes las van a ir conociendo y las van a ir aprendiendo porque nosotros somos los profesionales que trabajamos en rehabilitación, por lo tanto nosotros vamos a saber cuáles son esas opciones en caso de que obviamente el odontólogo te pida una prótesis con reservorio de saliva, o sea, hay que aprender a hacerlo. Tenemos entonces lo que yo les comentaba, los vasitos sanguíneos y los vasos linfáticos, o sea, todo nuestro sistema de protección, y por eso también toda esta zona está altamente irrigada, chiquillos, por eso es peligroso y por eso sangra tanto. Entonces cualquier cosa, cualquier hemorragia, cualquier herida, cualquier cosita que tengamos en esta zona, nosotros tenemos que ir al dentista, ir al doctor, porque, vuelvo a insistir, en esta zona tenemos el famoso triángulo de la muerte, y que es una realidad, ¿ya? O sea, por eso no se
toquen ahí, no se aprieten la cara, la piel y todo, porque es muy peligroso. Ya yo no canso de decírselo porque de verdad que es una zona muy, muy irrigada, llena de vasos sanguíneos. Por lo tanto, una infección que tú puedes tener acá en tu nariz te puede llegar en horas a tu cerebro. Y no siempre tenemos un sistema inmunológico bien, digamos, potente para que pueda, ¿cierto?, luchar contra esa infección. ¿Ya? Ya, miren, y esto básicamente es para que nosotros nos hagamos como la idea y vayamos viendo cómo es nuestra estructura en forma interna. Yo, no sé si aquí hay algunos que estudiaron odontología, otros que estudiaron técnico en odontología, hay diferentes chicos o estudiantes que tienen información de esto. Yo no pretendo que ustedes me describan este hueso con todas sus apófisis, con todas sus, digamos, características, sino que si yo en una prueba les coloco este hueso, ustedes sepan cuál es. O sea, un tema de reconocimiento de estructuras. Y lo otro es que quiero que ustedes me digan acá que esta imagen que está acá, que sabemos, ¿cierto?, que es del maxilar superior, me cuenta en qué plano o cuál es la imagen, desde dónde estoy mirando este plano. A ver, según lo que ya estudiamos de los planos del espacio. ¿En qué plano está tomada esta imagen? A ver, díganme ustedes. ¿Qué plano del espacio es el que está representado acá con este hueso del maxilar superior? Ya, Pame, escríbemelo si quieres por el... Dale nomás. Yo creo que es sagital, una vista Ya, mi sagital. amor, ¿pero es sagital izquierdo o sea, lateral derecho o izquierdo? Derecho, creo yo. ¿Desde dónde lo estás mirando? O sea, el hueso, o sea, eso es del lado derecho, pero desde la imagen, claro, la imagen la estás mirando desde el lado izquierdo, hija. ¿Cachaste? Ahí, Mori, está bien. Bueno, eso es un poco complejo, ¿ya? Mira, el hueso es el maxilar superior derecho, pero la vista es del lado izquierdo. No sé si me entiendes más, Pame. ¿Desde dónde lo estoy mirando yo? Ah, perfecto. ¿Y saben por qué es importante eso? Porque cuando nosotros vemos un diente, nosotros lo tenemos que mirar, por ejemplo, desde oclusal, desde un lado, desde el otro, entonces tenemos que imaginarnos en qué parte de la boca está. Y siempre nos tenemos que dar vueltas. Entonces, eso yo creo que es lo más difícil que le pasa a los chiquillos. Pero más que eso, tranquila. O sea, que usted me diga que es sagital, ya está bien. Pero yo te podría preguntar en la prueba, ¿qué hueso es este? Entonces usted me tiene que poner el maxilar superior derecho, pero la vista es izquierda, porque tú la estás mirando desde el lado izquierdo. Ahora, esto es súper interesante y a lo mejor alguno de los 12 que están ahí conectados no cachan nada, pues no, lo mira así y dice, pero ¿cómo pueden saber qué es es el maxilar? ¿Ya? Ahora, básicamente aquí se muestra justamente la zona donde se encuentra unido el paladar y este es la zona donde a veces los niñitos nacen y esta fisura, o sea, esto no se une y por lo tanto los chicos nacen con una apertura acá en esta zona, ya que son los paladares fisurados, que seguramente lo han escuchado ustedes. Y esta cambió, ¿cierto? Este sigue siendo el maxilar superior derecho, pero ahora nosotros lo estamos mirando desde justamente el lado sagital derecho. Y aquí sí, los que, a ver, anteriormente no cachaban qué hueso era, aquí, desde aquí sí, ¿cierto? Es más fácil poder determinar qué huesito es, ¿ya? Claro, pero miren, fíjense, cuando tú ya lo miras, lo observas, ves los dientes, obviamente que tienes una visión. Voy a retroceder, mira, pero tú lo miras así, obvio que no ves, no ves lo mismo, ¿ya? Entonces, esta es como la parte interna del hueso y esta es la parte externa.
¿ya? Donde vemos aquí obviamente que los dientes, es que lo que más nos interesa es esto, la parte de que los dientes están obviamente incluidos o alojados dentro de los alveolos, y los alveolos se encuentran en este huesito maxilar. En este caso sería el maxilar superior derecho, y aquí tenemos entonces todas las piezas de la arcada superior derecha, ¿ya? Y ahí lo vamos a empezar a estudiar de a poquito. Entonces, corte sagital, ¿ya? Vista lateral derecha, ¿sí? No, olvídense que nos vamos a estudiar esto, que es el 1, que es el 2, que es el 13, que tranquilo. No, no es para que les dé ataque de que tengamos que estudiar el detalle de ese hueso. Y aquí, ¿qué vista es esta? ¿Qué plano es esta foto? La frontal. Ya, maravilloso. Está la pura Dani y la Pame en la clase, los demás están durmiendo. Perfecto, niñas. Entonces, tenemos un maxilar superior en un plano frontal. Ah, ya, verdad, el Emory también. ¿Cómo le gusta que le llamen? Yo el nombre Emory no lo había escuchado nunca. ¿Está bien así, Emory? ¿O Antonio? Sí me lo han dicho y sí es así, ya, muy bien. Excelente. Entonces, tenemos aquí que alcanzamos a ver dos incisivos y el canino, y después vienen los premolares y después van los molares. Aunque parezca algo súper obvio lo que yo estoy diciendo, hay personas que no se saben los nombres de los dientes. Por lo tanto, la idea de este módulo es partir así, partir lentamente, observando, ¿cierto?, que este entonces sería el maxilar superior del lado derecho, y por lo tanto este huesito es par, y ahí ya estamos avanzando con la tarea, ¿se fijan? Entonces, maxilar superior, huesito par, y ahí ustedes investigan cuál es la ubicación dentro de lo que son, si es un hueso de la cara o es un hueso del cráneo, porque acuérdense que se dividen, ¿cierto?, en huesos del cráneo y de la cara, ¿ya? Ya, y este sí que es uno de los más importantes, y por eso que está la foto acá. ¿En qué plano está esa foto, chiquillo? Ya, dele. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos una... ya, pero a ver, ¿por qué inferior, hija? Aquí tienes que tener cuidado, porque si fuera inferior, tiene que tener ojo, miren. No, no tengo el plano inferior, pero se fijan que va cambiando. Este es un plano distinto, y ese es un plano superior, y este sería solo frontal, porque si fuera inferior estaríamos mirándolo desde abajo, ¿ya? Y aquí solamente estamos, ya, muy bien. Ya, bueno, la mandíbula es un huesito muy importante para nosotros porque es el único hueso del cuerpo humano, aparte, que tiene dos articulaciones con ese hueso, digamos, que es lo que yo les decía, la ATM del lado derecho y la ATM del lado izquierdo. Entonces, tenemos aquí un hueso con forma de herradura, donde tenemos un cuerpo, ya toda esta zona que está aquí es el cuerpo mandibular, y aquí tenemos una zona que son las dos ramas. Entonces, este huesito está conformado por dos ramas ascendentes. Si ustedes se fijan, obviamente las ramas ascienden porque suben. Y aquí tenemos entonces el cuerpo donde se encuentran alojadas las piezas dentarias inferiores. Y en esta zona, en la zona posterior, tenemos los famosos cóndilos, que sería esta zona que está acá en la parte posterior. Tenemos el cóndilo en este sector, y acá tenemos el número 2 que corresponde al otro cóndilo. Por lo tanto, por eso tenemos aquí la ATM del lado izquierdo y aquí tenemos la ATM del lado derecho. Ahora, después ahí vamos a ir viendo algunos otros detalles de esta manera. Entonces, si nosotros realizamos un aparato protésico que tiene, supongamos, los dientes más grandes o más, no sé, más anchos, etcétera, y no respetamos, obviamente, la estructura real de nuestras piezas, se produce un problema en la parte de la ATM, ¿ya?
Entonces, esta sería una vista frontal y ahora vamos a proceder a mirar nuestra vista superior, ¿ya? Cuando lo vemos desde arriba, nosotros vemos claramente la forma del cóndilo que es circular, ¿cierto? Es bastante curvo y eso, gracias a esa forma que es como redondita, nosotros podemos mover la mandíbula. Bueno, en esta zona tenemos una famosa concavidad, ¿ya? Que se denomina escotadura. ¿Ya? En este caso es una escotadura particular que se llama escotadura sigmoidea o sigmoides. Y aquí el 3, que son como esos cachitos que están ahí, se llama apófisis coronoides. ¿Ya? En general, esas son las estructuras que me interesan, que ustedes entiendan dónde están, cuáles son, las sepan identificar, pero lo más importante de esta estructura es que ustedes sepan, ¿cierto?, que es un hueso que tiene movilidad gracias a los músculos, ¿ya? Y que se recuerden cuáles eran los músculos, ¿ya? Que se los sepan, que los puedan repetir, o sea, el massétero, el temporal, el pterigoide interno, el externo, el digástrico, el milo, el estilo y el geni. Eso se lo tienen que aprender de memoria. Luego podemos observar, si nosotros lo vemos en un plano horizontal, podemos ver aquí las zonas de los dientes. Y podemos observar, ¿cierto? Vamos aprovechando al tiro de estudiar dientes, que de canino a canino, nosotros aquí tenemos un borde en nuestros dientes, ¿ya? Y gracias a ese borde nosotros podemos cortar el alimento. Desde el premolar hacia atrás, si ustedes se fijan, aquí ya hay rayitas, surcos y cosas distintas. ¿Por qué? Porque desde los premolares hacia los molares nosotros ya vamos a tener áreas triturantes y que ayudan a triturar, obviamente, y moler el alimento, que estarían en la parte posterior. ¿Ya? Ya. ¿Y esta qué plano es? Ya, pero es frontal posterior, ¿cierto? Ya, el frontal puede ser anterior o posterior. El horizontal puede ser anterior o inferior, ¿se fijan? Y el sagital puede ser derecho o izquierdo. Entonces, por eso cuando la compañera dijo frontal inferior, como que me perdí yo ahí en el tema. Pueden conjugarse entonces, si yo lo veo en forma frontal, sé inmediatamente que es una vista posterior, porque lo estoy viendo desde atrás, pero bueno, no debiéramos decirlo así, pero para que lo entiendan todos. Entonces nosotros aquí vemos que esta zona, ¿cierto?, es como cóncava, ¿verdad? Y que en la parte posterior tenemos el cóndilo. Y aquí se alcanza a ver el número 1, que sería la apófisis coronoides, y podemos ver la unión del cuerpo con las ramas, que se llama ángulo mandibular. El 7 corresponde al ángulo mandibular. Y bueno, y aquí tenemos unas líneas que son las que se les van a enseñar cuando ustedes hagan las prótesis. En las impresiones que toman los odontólogos, estas líneas a veces se encuentran, o sea, digamos, se toman y quedan impresionadas en el alginato o en la silicona o en el material donde se toma la impresión. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto no está, los dientes no están, o sea, nosotros vamos a hacer un aparato protésico, claramente aquí nosotros vamos a tener las inserciones de nuestros músculos, por lo tanto el aparato protésico va a quedar ahí topando con esas inserciones musculares. Y por eso que yo les decía la importancia de que ese paciente tuviera la saliva necesaria y la estructura ósea necesaria para que esa prótesis se mantenga en boca. Ya, esa sería entonces nuestra mandíbula. Ya, vamos entonces con la descripción de la articulación temporomandibular. Primero, yo dije que era la única estructura ósea que poseía dos articulaciones más encima y que funcionaba en bloque, o sea, es bilateral, ¿verdad? Está al lado derecho y está al lado izquierdo.
¿Y qué significa que funciona en bloque? Que si se mueve una, se mueve la otra y que en los movimientos se apoyan, o sea, no puede moverse solo una, tienen que moverse las dos. También son el punto de apoyo posterior y de carácter más permanente en la relación de ambos maxilares. O sea, gracias al ATM nosotros mantenemos la mandíbula en la posición que corresponde y obviamente nuestra musculatura, ya sea la elevadora y la depresora, ¿cierto? Es la que nos ayuda a mantener entonces la mandíbula en posición. Y que además permite una gran cantidad de movimientos los que pueden guiar como limitar. O sea, nosotros podemos realizar grandes movimientos con nuestra mandíbula, pero también tenemos límites. Y los límites están dados tanto por la forma de los huesos como también por la extensión de los ligamentos y de los músculos, porque recordemos que tampoco es algo que nosotros podamos llegar y sacar la mandíbula, aunque hay personas que sufren de ese problema, que se sale la mandíbula como de la posición, que es terriblemente doloroso al parecer, por todo lo que me han dicho, eh, y claramente ahí hay un problema grave de las estructuras blandas que mantienen estos huesos en posición, ¿ya? Bueno, la articulación temporomandibular también es una de las más especializadas de todo el cuerpo humano. Tiene, dice aquí, alto grado de especialización y precisión anatómica. Y es tan compleja que cualquier problema, cualquier golpe, cualquier situación de fuerza es compleja, un accidente, imagínense. ¿Por qué? Porque obviamente los ligamentos no se pueden regenerar. Sí, obviamente se puede hacer una operación, etcétera, como los deportistas. Ya aquí no sé si hay algún deportista, pero saben, ¿cierto? Los futbolistas, todas las personas que trabajan o que hacen deporte, que una rotura de ligamento provoca muchas veces el término de la vida deportista, porque jamás ese ligamento recupera 100% la elasticidad. Ahora, ojo chiquillos, porque uno dice, pero ¿y cómo el Sánchez y el Vidal, que son una máquina? Bueno, hay excepciones claramente y además que detrás hay una tremenda tecnología médica que funciona obviamente en la recuperación de ello. Pero estamos hablando de una persona normal donde este tipo de articulación no la podemos fijar, porque una persona que tiene una fractura, que tiene un problema acá, no la podemos enyesar. No podemos inmovilizar esta zona donde nosotros necesitamos comer y necesitamos alimentarnos. Ya no sé si me comprenden. Por lo tanto, es una zona muy difícil de rehabilitar, ya por la zona en la que ya dijimos que estaba en una zona muy compleja y está en nuestra cabeza. O sea, es muy complejo, es distinto a una rodilla. No sé si me comprenden. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto es un esquema aquí y se ve que los huesitos están en la forma, o sea, ahí en la parte interna, pero están recubiertas por toda una estructura blanda, externa. Ya, y ahí entonces tenemos algunas características de esta superarticulación, ahí la podemos ver, ¿verdad? Donde tenemos la apófisis coronoide, la escotadura sigmoides y tenemos allá adentro el cóndilo mandibular, el ángulo mandibular, la rama ascendente, el cuerpo de la mandíbula y podemos ver entonces que la unión del huesito temporal con la mandíbula es la que conforma nuestra ATM y que en el medio, por favor que no se les olvide, en el centro tenemos un disco articular que nos protege para que esto no sufra deterioro. ¿Ya? Si nosotros no tuviéramos este disco aquí, este colchón, este hueso se destruiría. ¿Por qué? Porque la presión que haríamos en este otro huesito sería tan grande que sería aparte extremadamente dolorosa y se destruiría. Por lo tanto, el disco articular como estructura, que lo vamos a ver más adelante, es una estructura de protección para nuestra articulación. Miren, primero son superficies articulares cubiertas por tejido fibroso avascular, ¿ya? Todo esto está cubierto por este tejido fibroso avascular. No tiene entonces irrigación,
ya, así que tengan ojo con eso porque, como les decía, el deterioro obviamente cuando es avascular es mucho más rápido, mucho mayor, por lo tanto es más complejo. Y eso sí, necesitamos lubricación, que está dado por otra, digamos, por el famoso líquido sinovial, que también lo vamos a agregar después. Tiene presencia de piezas dentarias en ambas estructuras óseas, o sea, a ver, el movimiento de acá y la posición de acá tiene que ver con las piezas dentarias, porque las piezas dentarias le dan estabilidad a la TM, ¿ya? Por eso, cuando los abuelitos pierden sus piezas dentarias, digamos, la forma de la cara y la expresión de la cara cambia. Los abuelitos cambian, se les va la mandíbula hacia adelante, no sé si lo han visto. Yo aquí hago mono y me muevo y hago cosas. Ustedes no me ven porque tengo la cámara apagada. Pero se imaginan, ¿cierto? Que cambia la forma. ¿Por qué? Porque la mandíbula se adelanta, ¿ya? Cuando nosotros ponemos prótesis, ¿cierto? Al paciente que ha perdido sus piezas dentarias, la mandíbula recobra su posición normal y por lo tanto la TM logra su estabilidad. Y dice que tiene función simultánea, lo que la hace ser una unidad funcional. O sea, esto ya lo sabemos. Es bilateral y además funcionan de la mano porque no puede moverse una si no se mueve la otra, obviamente por la forma de herradura que tiene el hueso. Ya. Y nosotros tenemos diferentes tipos de articulaciones en el cuerpo humano. Ya esta, que es la articulación de la TM, corresponde a la diartrodial o sinoviales que tienen libre movimiento o gran cantidad de movilidad. Ahora, son libremente móviles, libres de roce e indoloras en situaciones normales. Porque yo ya les expliqué, ¿cierto?, que cualquier daño, cualquier tipo de problema, se puede salir, este disco que está entre medio se puede salir, adelantar o se puede quebrar, se puede adelgazar y todo eso obviamente podría producir un dolor gigante en nuestra articulación temporomandibular, ¿ya? Así es que ojo con las características que están acá para que ustedes se las vayan estudiando y las vayan reconociendo. Ya, sigamos. Bueno, ¿cuáles son los elementos anatómicos? Primero tenemos superficies articulares, que son la parte, digamos, del hueso que conforma la TM, que vendría siendo la mandíbula y el temporal, ¿cierto? Pero no es la mandíbula completa, sino que solamente es la cabeza del cóndilo y del temporal la fosa glenoidea y la eminencia articular, o cóndilo del temporal. O sea, la fosa glenoidea va a ser como el espacio donde va la cabeza del cóndilo. Porque esta articulación es como muy específica y muy bien hecha, por decirlo así. O sea, es demasiado interesante porque el cóndilo es convexo, ¿cierto? Es redondo y calza perfecto en esa zona que es la famosa fosa glenoidea, que es como una ollita, por decirlo así, como una zona cóncava. Entonces, obviamente, el cóndilo que es convexo y la fosa glenoidea que es cóncava, calzan perfecto, ¿ya? Se entiende. Que articularmente la forma, por eso se dice que esta es una estructura morfofuncional, o sea, la forma determina la función. Si el cóndilo no fuera redondo, circular, no podría girar, ¿verdad? En esa zona que es cóncava. Ahora, el disco articular, que es el que yo les decía, es sumamente importante para que estas dos zonas duras, digamos los huesos, las zonas óseas, no choquen. Y además tenemos el famoso aparato ligamentoso que obviamente permite que las articulaciones o los huesos se mantengan en la posición correcta. Tenemos entonces la cápsula articular, el ligamento de refuerzo y ligamentos accesorios. Ya tenemos diferentes tipos de elásticos. Acuérdense, cuando dice aparato ligamentoso, de liga, de elástico, o sea, es un tejido elástico que permite entonces unir, y como es elástico, se estira y vuelve a su posición, ¿ya? Pero, o sea, puede estirar
pero no sobrepasando los límites porque también puede haber un daño, ¿ya? Y los sinoviales, que corresponden al líquido que finalmente lubrica toda esta estructura. Ya, ahí tenemos, si se fijan, imágenes de estos ligamentos. O sea, aquí adentro tenemos el huesito, ¿cierto? Y tenemos el cóndilo mandibular, tenemos la fosa que yo les decía y les explicaba que era cóncava, por lo tanto aquí se produce la unión perfecta entre una zona convexa y una zona cóncava. Calza perfecto, pero afuera, digamos, en la parte externa, para que estos dos huesos se mantengan en la posición, se encuentran los famosos ligamentos, que es lo que nombramos recién, o sea, la cápsula articular, que la recubre completa, los ligamentos accesorios y de refuerzo. También tenemos el ligamento temporomandibular, o sea, son diferentes estructuras. Ahora, chiquillo, esto yo lo paso así, después en oclusión lo vuelvo a retomar, próximo año. Si yo no puedo preguntar todo, obviamente en las pruebas, y tampoco me puedo asegurar que todos ustedes lo comprendan 100%. Pero si no lo pregunto ahora, se vuelve a reforzar el segundo semestre. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es llegar pronto al estudio de los dientes. Pero yo no puedo porque en otros lugares donde se estudia esta carrera, se estudia solo los dientes, pero nosotros somos profesionales integrales. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, que entender todo esto que yo les estoy explicando para poder llegar a los dientes. O sea, si yo quiero aprender a andar en bicicleta, primero tengo que aprender, ¿cierto?, a caminar, o primero tengo que pasar por etapas, gatear, caminar, correr. O sea, esto es parte de lo que ustedes tienen que entender para llegar a los dientes. Ya yo estoy tratando como de avanzar rápido para que sí lleguemos luego a lo que nos interesa, 100%. Este esquema es genial, porque aquí yo creo que si alguien tenía alguna duda ya va a quedar como todo mucho, mucho más claro. El disco, miren, fíjense, tiene tamaños 3 milímetros en la parte posterior, después en la zona media tiene 1 milímetro, son enanísimos, y luego en la parte anterior 2 milímetros, o sea, es una estructura más o menos pequeñísima, ¿ya? Que se mantiene, ¿cierto?, en la posición también gracias a esas estructuras elásticas. Entonces, tenemos aquí la fosa glenoidea o la zona supradiscal, o sea, en esta zona tenemos una zona que está arriba del disco, por eso se llama supradiscal, y tenemos una zona infradiscal, y tenemos aquí el cóndilo, o sea, esta sería más o menos la imagen. Que se puede quebrar esto, se puede quebrar, se puede destruir, se puede desplazar, se puede mover para diferentes lados, y todo eso obviamente ayuda a que la estructura en el fondo pierda su estabilidad y se vuelva una estructura dolorosa. Ahora, ustedes tienen que entender de que cada vez que yo muerdo, mastico, etcétera, yo aplasto esto, aplasto el disco. Y por eso esa, claro, es una estructura que es elástica, que es esponjosa, pero con un golpe fuerte, un accidente, perfectamente se podría destruir. Así que es complejo. Ya. Y aquí tenemos entonces otras fotitos de los ligamentos. Ya estos son los ligamentos de refuerzo, los ligamentos accesorios. Que entonces que les quede súper claro que son estructuras elásticas. Que más adelante, estas son como hartas fotitos, es una fotito real, ¿se fijan? De un disco. Y ahí se alcanza a ver en un corte sagital, ya esta imagen. A mí me gusta poner hartas fotitos para que así ustedes puedan en el fondo entender, ya comprender. Ahora sí, es verdad que yo pongo poco texto en el PPT, pero ustedes pueden ir complementando, acuérdense. Van buscando algún tipo de información y lo pueden ir complementando, y si tienen dudas me pueden consultar, yo no tengo problema. Bueno, y dentro de lo que son los músculos elevadores, tenemos aquí las fotitos para que ustedes ya sepan más o menos dónde se encuentran ubicados. Tenemos el músculo temporal, es el que más molesta y el que más duele cuando estamos con un problema en nuestra articulación temporomandibular. Tenemos aquí el músculo massétero,
¿ya? Y este es macétero, no es el macetero donde uno pone las plantitas, ¿ya? Así que tengan cuidado porque siempre al final cambian todo, le ponen el macétero, el macetero, etc. Son los dos músculos antigravitacionales y músculos posturales, ¿ya? O sea, ayudan, ¿cierto?, a mantener, en este caso, nuestra posición, nuestra cabeza erguida. Obviamente que en ayuda de todos los otros músculos del cuello, pero son los músculos potentes del cuerpo humano. O sea, nosotros por esa razón que la fuerza puede ser tan grande que nos puede incluso destruir nuestras piezas dentarias. Recuerden que nosotros podemos hasta quebrar, fracturar un diente de tanto que se aprieta, o sea que la contracción puede ser gigante. No sé si ustedes han visto a los perritos estos, a los pitbull, cuando se cuelgan y se muestra, digamos, ahí sus mandíbulas y se muestran sus músculos impresionantes. Bueno, no sé si han visto también personas que arrastran, no sé, autos con la mandíbula. ¿Lo han visto? Bueno, yo siempre pensé que eso era mentira, pero es verdad, no lo van a hacer, sí, porque yo a veces doy ideas y no va a faltar el que va a ir a tratar de mover un auto con la mandíbula. Bueno, solo para representar que estos músculos son extremadamente potentes, ¿ya? Así que ojo con eso y por lo tanto, si nosotros vemos que estamos estresados, que estamos con dolores, etcétera, si nosotros nos buscamos, PAME, es sobre todo eso, si nosotros vamos a usar el plano como una forma de precaución, etcétera, lo que estamos haciendo con el plano es recordándole a este cerebro que los dientes en condiciones de relajación deben estar separados entre 2 a 3 milímetros. O sea, es como decirle, mira cuerpo, mira cerebro. Yo en esta noche voy a dormir y tengo que tener ese espacio y se me tiene que respetar. ¿Por qué? Porque si no yo le estoy haciendo daño a los dientes. Las puedo quebrar, las puedo desgastar y se produce, digamos, un desgaste de las piezas. Ya. Y aquí tenemos entonces los pterigoideos, tenemos el pterigoideo externo, aquí tenemos uno, ¿cierto? Y tenemos aquí el pterigoideo externo acá también, base, y tenemos el pterigoideo interno allá adentro, por algo se llama interno, ¿ya? Entonces este estaría adentro y esto estaría más afuera, ya que sería aquí uno y ahí sería el otro. Eso sería entonces con respecto a los músculos posturales. Ahora, recuerden que dentro del listado de músculos, los primeros, entonces los 4 primeros son los músculos que participan directamente en el proceso de masticación y ayudan a elevar la mandíbula. Los otros, los que venían en el segundo grupo, que eran los depresores, ayudan entonces a bajar la mandíbula, ¿ya? Ya, bueno, aquí tenemos algunas inserciones de los músculos, pero esa imagen en realidad no la tomen en cuenta porque yo solamente la puse ahí para que ustedes vieran que está lleno de venitas y de vasos y de estructuras y para que ustedes entiendan de que los músculos obviamente tienen inserciones y que el músculo, en este caso el massétero, va con inserción directa al ángulo mandibular. ¿Ya? Ahí se alcanza a ver que tenemos la mandíbula. Es más que nada de apoyo. Bueno, y estos famosos músculos, que son los músculos depresores, entonces son los que ayudan a bajar la mandíbula y se encuentran en la inserción del huesito yoides, y el huesito yoides está ahí. Ya, a ver, esta es una vista frontal posterior, y algo podemos ver aquí, ¿cierto? Que este huesito es un huesito que se encuentra como flotando, ¿ya? Flotando dentro del sistema y está solamente inserto o se mantiene en su lugar gracias a los músculos infra. Estos músculos entonces son los que me van a ayudar, el digástrico, el miloioideo, el genioideo y el estiloideo, a bajar la mandíbula, ¿ya? Entonces, los elevadores, una vez más, suben y los otros lo bajan, ¿ya? Y dice aquí que provocan la elevación del dioides durante la deglución.
Esas son como las características importantes de los músculos hioides. Aquí se alcanza a ver, miren, el número 2 tenemos el cóndilo mandibular y aquí tenemos también el cóndilo mandibular, el ángulo mandibular y aquí en esta zona interna de la mandíbula, ya en la parte que es como cóncavo, porque acuérdense que esto es una zona posterior, tenemos las inserciones de estos músculos, que serían los hioideos, que van entonces hasta este huesito que sería el 4, que sería el huesito hioides. Ahí tenemos otra visión. Ya no les voy a preguntar más detalles que eso, o sea, que existen los músculos, cómo se llaman, dónde van las inserciones, que existe acuérdense el hueso hioides. A ver, ¿alguien me podría poner aquí en el chat cuál es la función del hueso hioides? ¿Qué cosa podrían decir ahora en este minuto del hueso hioides? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es importante para nosotros el hueso hioides? Anótalo. Aquí es donde viene el silencio profundo de mis estudiantes. Pero por todo lo que yo he hablado ahora, sí, como que no sabe si sabe. Ya, ayuda a la deglución, es el hueso que ayuda a sostener la mandíbula. Más que a sostener, es a bajar. Entonces, si no existiera el huesito hioides, ¿cómo abriríamos la boca? Se supone que el huesito hioides es el que me permite bajar la mandíbula para abrir la boca y recibir los alimentos. Entonces, es cierto el huesito que permite la inserción, ya, muy bien, inserción de los músculos que permiten bajar la mandíbula, o sea, permite realizar los movimientos y además algo súper fácil que podrían habérmelo dicho desde un principio, que corresponde al límite inferior del sistema estomatognático. Eso era súper simple, porque acuérdense que la línea inferior de los límites perfectamente definida corresponde al hueso hioides. Por lo tanto, el estudio nuestro como futuros profesionales llega hasta ahí. No es necesario el resto, porque para eso hay otras especialidades. Ya, entonces es muy importante el famoso huesito hioides. Bueno, hija, no hay, después la puede revisar. Ya, entonces, con todo lo anterior podemos resumir que los movimientos mandibulares son controlados por 6 pares de músculos. Entonces tenemos los masséteros, los pterigoideos, los temporales, el pterigoideo externo, el genioideo y el digástrico. O sea, aquí tenemos músculos que van a ayudarnos a controlar los 6 pares más, digamos, 2, 4, y son harto más de 6. ¿Ya? Son 6 los movimientos que se realizan, que son los movimientos esenciales que se realizan con la mandíbula, ya que los vamos a ir nombrando. Más los grupos musculares que activan, dice, los movimientos más simples funcionales, por ejemplo, los músculos del cuello y los músculos infrahioideos. Ya, entonces, los músculos infrahioideos se fijan al hioides. Y los músculos del cuello, que son los que fijan la posición del cráneo. Ahí. Ahí están entonces una vista de los músculos infrahioideos. Y la importancia básicamente entonces para nosotros es saber que estos músculos participan entonces en todos esos movimientos, o sea, gracias a ellos nosotros podemos abrir y cerrar la mandíbula, mover la mandíbula hacia adelante y mover la mandíbula hacia atrás, que se denomina protrusión y retrusión. Ya lo voy a anotar aquí en el chat porque más adelante está, pero protrusión. Y ojo con S. ¿Ya? Esos son dos movimientos interesantes,
que tú mueves la mandíbula hacia adelante, sería protrusión, y mueves la mandíbula. ¿Me escuchan? Volví. Fue un lapsus. Ay, ya, esta cosa que se desconecta. Bueno, no, si cada cierto rato nos saca. Es que ya llevamos mucho rato. Bueno, nos queda poquito. Tranquila. Nos pasa a todos, así que tranquilita. Ya, entonces vamos con los músculos del cuello, que es lo último que alcancé a decir, que obviamente estos músculos apoyan, pero lo más importante de los músculos del cuello es que mantienen las posturas, entonces nuestra cabecita en la posición correcta. Claramente si nosotros tenemos algún problema, alguna pieza dentaria que nos falte, algún desequilibrio, etcétera, en nuestra arcada dentaria, eso provoca cierto molestias, dolores, acomodos de nuestra cabecita y obviamente dolores en el cuello. Ya eso también puede ser. Puede ser que muchos de ustedes sientan algún tipo de presión, algún tipo de dolor muscular en el cuello y sea un problema dentario el que les está afectando, ¿ah? No solo una postura de cómo se sientan, etcétera, sobre todo en una clase, cuando las clases son largas y obviamente uno necesita también su descanso. Ya, ahí tenemos otra vista del músculo digástrico, ¿cierto? De los... Caro, cuéntame, pregúntame, hija, ¿qué necesita? Puede ser por el chat también, como tú quieras. Protrusión. ¡Ay, quedé! Tienes toda la razón. Gracias por recordar. Ya, miren, la protrusión, es protrusión y retrusión. Es el movimiento de la mandíbula hacia adelante. Es como cuando uno hace así con la mandíbula, es un movimiento que uno puede hacer hacia adelante, y el movimiento hacia atrás de la mandíbula se llama retrusión. Estaban súper atentas, me parece. Excelente. Más adelante está en todo caso. Ya, entonces esta sería una imagen de los músculos. Miren, pues salen hasta los cerratos, cerrato mayor, cerrato menor, y ahí se alcanza a ver el massétero, el esplenio de la cabeza. Bueno, eso no necesitan sabérselo, chiquillos, de memoria. Pero sí los que yo ya les dije, ya es solamente para que ustedes vean que gracias a toda esta musculatura que tenemos, nosotros podemos lograr las posiciones. En este caso pueden ser posiciones de estudio también. Ya, y este en el fondo es como el esquema, por si alguien todavía tiene dudas. Nosotros aquí vamos a tener nuestra mandíbula, vamos a tener un grupo de músculos que son los que nos van a ayudar a mantener la mandíbula en posición, otros que nos van a ayudar, ¿cierto?, a deprimir la mandíbula, y luego vamos a tener todo lo que es la musculatura del cuello para mantener nuestra cabeza en posición, ¿ya? ¿Qué dice? Que dice, de esta manera podemos decir que el sistema estomatognático funciona como una sola unidad con todo lo que lo rodea, lo cual llamamos unidad cráneo-cérvico-facial. ¿Ya? Ahí entonces es la importancia de la gente que estudia odontología, que estudia todo el sistema como un todo, o sea, digamos, como una profesión donde se ve cabeza y cuello. Nosotros, claro, estudiamos algo de lo que es la cabeza y el cuello, sin embargo, nuestros módulos, nuestros ramos son
denominados estructura y función bucodentaria. Por lo tanto, nosotros vamos a ser expertos en el detalle de la estructura o morfología del diente. Sin embargo, esos dientes forman parte de un sistema, ¿cierto? Que es una cavidad bucal, y la cavidad bucal forma parte de un sistema, de un macrosistema, que es sistema estomatognático. Por lo tanto, nosotros, el rol, digamos, de la musculatura básicamente es para nosotros entender cómo va a funcionar el aparato protésico en boca. Ya, y dentro de lo que es la dinámica mandibular, nosotros ya vimos, ¿verdad?, que el disco articular estaba dividido en dos zonas, una que era la supradiscal y otra que era la infradiscal. Tenemos aquí nosotros, entonces, la superficie, dice, articular del temporal y la superficie superior del disco, y la superficie inferior del disco y la cabeza del cóndilo mandibular, ¿ya? Ahora, estos dos compartimientos tienen que ver con la movilidad, en este caso del cóndilo, en la fosa glenoidea, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo era el tema de que estaba el disco y la parte infradiscal estaba abajo, obviamente, y la supradiscal estaba arriba, en la parte superior? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de movimientos, ¿ya? Una son los movimientos efectivos de la mandíbula, por ejemplo, hacia adelante, hacia atrás, como yo les comenté recién, la protrusión, la retrusión. Tenemos el movimiento de lateralidad también, el de lateralidad derecho, lateralidad izquierdo. Tenemos también la apertura y el cierre. Esos son los movimientos que ocurren con la mandíbula en general. Pero también tenemos otros movimientos que se producen en la articulación, donde el cóndilo se traslada, ¿ya? El cóndilo se traslada y también rota. Estos movimientos de traslación y de rotación ocurren a nivel del cóndilo con la fosa glenoidea, ¿ya? Dice aquí, diferencia con el resto de las articulaciones. El cóndilo no está limitado para moverse solo dentro de la cavidad bucal, sino también se puede trasladar, ¿ya? Entonces, si yo pregunto, ¿cuáles son los movimientos que puede realizar la mandíbula? Usted me puede decir apertura, cierre, protrusión, retrusión, lateralidades. Pero yo puedo preguntar, ¿cuáles son los movimientos del cóndilo? Ya, el cóndilo también, obviamente, se mueve. Para que la mandíbula se pueda mover, se mueve. Pero imaginémonos, por ejemplo, si yo voy a mover la mandíbula hacia el lado derecho. Háganlo, suavecito. Ustedes mueven la mandíbula hacia el lado derecho. Imaginémonos qué es lo que pasa a nivel articular. Arriba. Cuando yo muevo hacia el lado derecho mi mandíbula, los cóndilos están haciendo trabajos distintos. ¿Ya? El cóndilo del lado derecho rota en su mismo eje, gira hacia el lado derecho. Pero el cóndilo del lado izquierdo se traslada. Tiene que bajar para poder realizar el movimiento de lateralidad. No sé si me comprende, no está muy enredado esto. Se entiende que como trabajan en bloque, sí, Caro, dime, cuéntame. Claro, lo que pasa es que puede rotar y trasladarse, puede solo rotar o puede solo trasladarse dependiendo del movimiento, ¿ya? Entonces yo por eso quiero que se lo imaginen. O sea, si ustedes tienen una estructura con dos cóndilos arriba en la parte superior y vamos a mover la mandíbula hacia el lado derecho, es imposible que los dos roten. Uno tiene que trasladarse, ¿ya? Uno se tiene que mover un poquitito más. Bueno, hay unos videos de esto que son muy buenos. Voy a tratar de descargarlos a ver si se los logro mostrar por acá, ya por la plataforma, porque son muy buenos. De todas maneras, ustedes pueden investigar y pueden verlos en YouTube para que lo entiendan mejor. El punto es que si yo observo a nivel de ATM, los cóndilos pueden o rotar o trasladarse de su posición. Tampoco significa que es mucho el traslado que van a tener,
ya, o sea, se va a mover, sí, va a avanzar, va a bajar un poco, ¿cierto? Y se va a poder mover. Entonces, es como un poco de imaginación el hecho de entender cómo se mueve el cóndilo. Bueno, obviamente el movimiento también puede ser rotación en forma de bisagra alrededor de un eje horizontal que pasa por el centro de los cóndilos mandibulares. Entonces, eso es lo que yo les estoy tratando de explicar. Que si nosotros vamos a tener un movimiento, por ejemplo, de apertura, yo voy a abrir mi mandíbula y mis cóndilos van a rotar en su mismo eje. Difícilmente va a haber un traslado. Pero si yo voy a hacer un movimiento en que, digamos, es un movimiento distinto de hacia el lado derecho, hacia adelante o hacia atrás, cuando son movimientos parejos, por decirlo de alguna manera, los dos hacen lo mismo. Pero en un movimiento de lateralidad, incluso los músculos hacen trabajos distintos. Porque si usted mueve la mandíbula hacia el lado derecho, los músculos del lado derecho se contraen y los músculos del lado izquierdo se relajan para que se pueda mover la mandíbula hacia el lado derecho. ¿Ya? Ya, bueno, esto es dinámica. Sí, al masticar se realizan, rotan, sí, pero acuérdense que el movimiento de la masticación es circular. No es así, uno no abre y cierra, sino que también hay un movimiento como circular. ¿Ya? Entonces, obviamente, en un movimiento de masticación se produce también traslaciones, se produce también rotación. Ya, esto es súper interesante, pero vuelvo a insistir, miren, vamos a ver con este monito, a ver si podemos ya ir terminando. Como las vacas. Algo así. Algo así no es. Nosotros no vamos a masticar como las vacas. Miren, traten de entender con este monito. Yo parto con mi cóndilo en el centro. Esta es la famosa posición céntrica que se llama. Relación céntrica es el lugar más estable de mi cóndilo, donde se encuentra en el centro con el disco articular interpuesto entre ambas estructuras o superficies. Parto desde ahí. Luego lo que hace el cóndilo tiene que bajar un poco y tiene que trasladarse hacia adelante. Luego lo que hace es llegar a un límite, ¿cierto? De desplazamiento donde por ejemplo, en un movimiento de protrusión, obviamente yo necesito bajar porque yo estoy dentro de esta fosa. Entonces el cóndilo sí o sí tiene, para poder salir de ahí, piensen ustedes que para ir hacia adelante no puede pasar por acá porque aquí tiene un hueso. Ya tiene una estructura ósea. Entonces, lo que hace el cóndilo es que baja un poquito y para poder llegar y hacer movimiento tiene que salir y desplazarse hacia adelante, pero va a llegar un minuto en que ya no puede desplazarse más y ahí vuelve a su posición. Este es la dinámica del movimiento más
Hola, 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 hola. ¿Y ahí? Ah, ya. Algo raro pasó. Ya, a ver, espérenme. Ya, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Porque yo estaba ya terminando. Estaba haciendo la, la conclusión de que los cóndilos se mueve la mandíbula, obviamente se mueven todos, porque es un movimiento en bloque, ¿ya? Y que el movimiento de rotación y de traslación en bisagra permiten una gran amplitud en los diferentes planos del espacio, o sea, yo voy a tener entonces movimientos en los diferentes planos hacia el lado derecho, izquierdo, cierre y protrusión y retrusión. Ahí está. Ascenso, descenso, protrusivo, retrusivo y lateralidades. ¿Ya? Y el dentista, el odontólogo, cuando la persona llega obviamente a la clínica, lo que hace es una anamnesis y un estudio para ver cómo está esa dinámica mandibular. Y cuando la persona recibe un aparato protésico, también tiene que hacer un estudio del movimiento. O sea, no podemos nosotros. Hola, hola. Volví. Ya, esta cosa ya se está poniendo media pesada. ¿Me escuchan? Ya, me estoy estresando. Mi bruxismo va a aumentar. Quiero lograr terminar, pero no puedo. Ya, yo estoy explicando que el dentista hace todo este análisis en dinámica. El aparato protésico debe lograr mantenerse en la boca después que el paciente haga todos sus movimientos, ¿ya? Entonces, pues esas fotos obviamente indican que el dentista igual aplica un poco de fuerza en esos movimientos, empuja un poquitito la mandíbula hacia atrás para ver si hay retrusión, vemos si es posible realizar los movimientos de lateralidad, etcétera. ¿Se fijan? Ahí está en un movimiento de lateralidad donde yo vuelvo a insistir. Si yo voy a mover la mandíbula hacia este lado, todas las musculaturas de este lado se contrae, pero esta tiene que relajarse para que así se pueda mover hacia ese lado. Por lo tanto, este cóndilo de este lado se traslada más y este rota en su eje para poder realizar ese movimiento hacia el lado derecho. ¿Ya? Bueno, y a partir de la próxima clase, entonces, vamos a comenzar con esto de la cavidad bucal. Acuérdenme, mire, llegamos a la 51 de 53, que ya nos falta poco para terminar. No, estamos listos. ¿Ven? Era ese. A ese monito quería llegar. Ya, hoy día vimos harto, así que recuerden, tarea para el día lunes máximo la próxima semana, cuadrito de los huesos, ¿ya? Tenemos entonces que repasar cuál es la definición, los límites, aprenderse los músculos, aprenderse las características de la mandíbula, aprenderse cuáles son las estructuras pasivas, estáticas, anexas, etcétera. La idea es que ustedes vayan estudiando clase a clase porque de esta manera no se les va a acumular tanta materia, ¿ya?